Comercio internacional y el desempleo. El comercio internacional es una de las fuerzas motrices más importantes de la economía global moderna. A través de la historia, la interacción entre países mediante el intercambio de bienes y servicios ha sido fundamental para el desarrollo económico. Sin embargo, junto con sus múltiples beneficios, el comercio internacional también ha generado preocupaciones sobre los efectos que puede tener en el empleo. En este informe analizaremos los vínculos entre el comercio internacional y el desempleo, partiendo de la teoría del comercio internacional, particularmente de los conceptos de la ventaja comparativa, para luego explorar cómo esos principios impactan el mercado laboral. Teoría del comercio internacional. La teoría del comercio internacional se refiere a los fundamentos económicos que explican por qué los países comercian entre sí y cómo se benefician mutuamente a través de este intercambio. Dos de las teorías más importantes son la teoría de Adam Smith, que es de la ventaja absoluta, y la teoría de David Ricardo, que es de la ventaja comparativa. La ventaja absoluta es cuando un país puede producir un bien utilizando menos recursos que otro país. La ventaja comparativa, según Ricardo, un país tiene una ventaja comparativa si puede producir un bien a un costo de oportunidad menor que otros países, incluso si no tiene una ventaja absoluta en la producción de ese bien. Impacto del comercio internacional en el empleo. El comercio internacional trae consigo una serie de ventajas, como el acceso a mercados más grandes, la posibilidad de obtener productos más baratos y de mejor calidad, y la transferencia de tecnología y conocimiento. Sin embargo, también plantea retos significativos, especialmente en términos de empleo. Para entender mejor este impacto, es necesario distinguir entre los efectos de corto y largo plazo del comercio internacional sobre el empleo. Hola, yo les hablaré de los efectos a corto plazo y los efectos a largo plazo. En el corto plazo, el comercio internacional puede llevar a un fenómeno conocido como desajuste laboral. Esto ocurre cuando sectores menos competitivos en un país pierden frente a las importaciones más baratas de otros países. Esto puede generar desempleo en ciertas industrias debido a que las empresas no pueden competir con los productos extranjeros, y como resultado, cierran o reducen su producción. Por ejemplo, en Estados Unidos, la industria textil sufrió fuertes pérdidas de empleo en las últimas décadas debido a la competencia con países como China, donde los costos de producción son significativamente más bajos. A medida que las empresas estadounidenses cerraban o trasladaban sus fábricas al extranjero, muchos trabajadores perdieron sus empleos. Este tipo de desempleo suele ser temporal, pero puede ser devastador para los trabajadores afectados. Muchos de ellos, especialmente aquellos con habilidades muy especializadas en industrias que desaparecen, pueden tener dificultades para encontrar nuevos empleos, lo que aumenta el desempleo estructural. En el largo plazo, la teoría del comercio internacional sugiere que los países se benefician del comercio debido a la especialización en sectores donde tienen una ventaja comparativa. Esto implica que los recursos, incluyendo el trabajo, se reasignarán de sectores menos eficientes a sectores más competitivos a nivel internacional. A medida que los trabajadores se desplazan a estos sectores, la economía en su conjunto debería crecer, y con ello, aumentará el nivel de empleo. Por ejemplo, en México, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, muchas industrias manufactureras crecieron considerablemente, especialmente en áreas como la producción de automóviles y electrodomésticos. Este crecimiento atrajo mano de obra, compensando parcialmente las pérdidas de empleo en otros sectores. En este escenario de largo plazo, el comercio internacional puede reducir el desempleo al impulsar el crecimiento económico. No obstante, este proceso de transición no está exento de fricciones, ya que algunos trabajadores pueden no estar preparados para cambiar de sector o adquirir nuevas habilidades. Impacto diferencial por sectores. El comercio internacional no afecta a todos los sectores de la misma manera. Algunos sectores, como el tecnológico, se benefician enormemente del acceso a nuevos mercados y a tecnologías extranjeras, lo que puede aumentar el empleo en esos sectores. Otros, como los sectores tradicionales de manufactura, pueden enfrentar mayores desafíos debido a la competencia de productos extranjeros más baratos. Un ejemplo de este impacto desigual se observa en la industria del acero en Europa. Mientras que los fabricantes de acero enfrentan la competencia de productos más baratos de China,
lo que ha resultado en cierres de plantas y pérdidas de empleo. Otros sectores, como el de las tecnologías limpias, han crecido considerablemente gracias al comercio internacional. Ajustes del mercado laboral y políticas públicas. Para mitigar los efectos negativos del comercio internacional sobre el empleo, los gobiernos pueden implementar políticas que faciliten la transición de los trabajadores afectados. Esto incluye políticas de capacitación para que los trabajadores desarrollen nuevas habilidades y puedan integrarse a sectores más competitivos, así como programas de protección social que amortiguen el impacto del desempleo temporal. Un ejemplo exitoso de este tipo de políticas es el modelo danés de flexiseguridad, que combina la flexibilidad del mercado laboral con un fuerte sistema de seguridad social. Este modelo ha permitido a Dinamarca beneficiarse del mercado internacional mientras mantiene una baja tasa de desempleo, al facilitar la movilidad laboral y la capacitación de los trabajadores. Factores que agravan el desempleo relacionado con el comercio internacional. Aunque el comercio internacional genera crecimiento y empleo a largo plazo, hay ciertos factores que pueden agravar los problemas de desempleo relacionados con el comercio. Algunos de ellos son falta de movilidad laboral. Si los trabajadores no pueden o no están dispuestos a trasladarse a sectores más competitivos o a regiones con más demanda de empleo, el desempleo puede persistir. Proteccionismo. A corto plazo, las políticas proteccionistas pueden salvar empleos en sectores no competitivos, pero a largo plazo, estas políticas suelen ser ineficientes y perjudiciales para el crecimiento económico y el empleo. Desigualdad en el acceso de la educación. Si los trabajadores no tienen acceso a la educación y formación necesaria para adaptarse a los cambios en el mercado laboral, el desempleo estructural puede aumentar. En conclusión, el comercio internacional es una herramienta muy poderosa para el crecimiento económico de un país, pero también tiene implicaciones importantes para el empleo, ya que puede causar desajustes laborales y desempleos en sectores menos competitivos. Pero también permite una reasignación más eficiente en los recursos y el crecimiento del empleo en sectores con ventaja competitiva. Para que el comercio internacional sea verdaderamente beneficioso para todos, sería que los gobiernos implementen políticas que ayuden a los trabajadores a adaptarse a los cambios en el mercado laboral, ya sea como la capacitación continua y también la movilidad laboral sería muy buena opción. Y así de esta manera se puede garantizar que los beneficios del comercio se distribuyen equitativamente y se minimice un impacto negativo en el empleo.